Para algunos, la Navidad significa amor y unión entre familias. Para otros, significa angustia y tristeza. Sin embargo, hay excepciones donde las emociones trascienden a un nivel más elevado, obteniendo como consecuencia un hecho catastrófico. Sí, hoy te hablaré del misterioso caso de JonBenét Ramsey. En diciembre de 1996, la ciudad de Boulder, Colorado, convirtió la noche de Navidad en un fatal desenlace que marcó el centro de atención. JonBenét Ramsey, quien apenas tenía 6 años, era reconocida por algunos medios por participar en concursos de belleza infantil. Con un carisma único para su edad y unos hermosos ojos, tomó un importante papel que la llevaría a sufrir un triste destino. Después de haber pasado la Navidad junto a su familia, nadie sospecharía que unas horas después las cosas cambiarían drásticamente para la familia. ¿Por qué? Para la mañana del 26 de diciembre, Patsy Ramsey, la madre, llamaría al 911 para reportar que su hija JonBenét había desaparecido. Lo peculiar de esto es que en medio de recorrer parte de la casa, John, el padre, encontraría una extensa carta que, para la sorpresa de los progenitores, exigía un monto de $118,000 para liberar a la pequeña, que claro, había sido raptada. Según los registros, la policía respondió al llamado de la madre, que incluso se aseguraron de revisar la casa para aclarar que JonBenét no estuviese escondida por algún lugar más recóndito. Al no tener éxito, la policía prosiguió con su trabajo. Sin embargo, todo cambió. 7 horas más tarde, de ese mismo día, JonBenét fue hallada muerta por su propio padre en el sótano de su lujosa casa. Sin tiempo para la conmoción generada, las dudas sobre el presunto asesino salieron a flote, dejando muy en claro que nadie estaba libre de ser sospechoso. Por lo mismo, la pregunta salió: ¿quién mató a JonBenét? Mientras la policía intentaba llegar a una respuesta convincente, el equipo médico dictaminó que la causa de muerte fue una asfixia por estrangulación asociada con un trauma cráneoencefálico. Lo que quiere decir que lo que liquidó la vida de JonBenét fue el devastador golpe que recibió en la cabeza, llegando a fracturar la estructura ósea. Con la incertidumbre de saber quién fue el asesino, el caso tomó notoriedad y la opinión pública evidentemente se expresó. Por ende, tanto la gente como los mismos oficiales comenzarían a sospechar de los padres, Patsy y John, pero también de Burke, su hermano mayor. Pero, ¿qué papel jugó Burke en todo esto? Primero, conozcamos un poco más. Burke Ramsey tenía apenas 9 años cuando ocurrió lo de su hermana. A diferencia de ella, este era más reservado, callado y tranquilo, alejado prácticamente del mundo que Patsy le daba a JonBenét. Bajo un techo lujoso, su forma tan hermética de mostrarse al público provocó que las sospechas apuntaran hacia él. A su vez, a la lista se sumaron Patsy y John, teorizando que ellos encubrieron a su hijo mayor, quien quizás pudo haberla matado a través de una pelea infantil entre ellos. Además, la policía de Boulder seguía ecuacionando sobre la carta, sospechando que la madre la había escrito para encubrir el crimen. El detalle presente es que el monto especificado en el texto coincidía con un bono que John había recibido por su trabajo, equivalente a creer que en el caso de haber un encubrimiento, los padres querían dar a entender que ante la buena vida que poseían, personas externas querían extorsionar a la familia, que bajo la desesperación por no saber qué hacer, no alcanzaron a desarrollar una mejor historia, dejando agujeros informativos que ni siquiera ellos quisieron responder. Aún así, la ecuación perdía sentido, netamente porque no lograban entender la comparación de Burke con la carta encontrada previo al suceso. Bajo ese concepto, tampoco tenía sentido vincular a Burke sobre el secuestro, poniendo como principales sospechosos a los padres. Y nuevamente salieron preguntas. Para resumir, ¿cuál era la finalidad? ¿Encubrir? Sin una respuesta clara, la investigación avanzó. Eliminando el secuestro y la carta previa, los oficiales no descartaban que la causa de muerte haya sido a través de una pelea entre hermanos, llegándose a preguntar por el objeto utilizado. ¿Qué pudo haber fracturado un cráneo? ¿Una lámpara? ¿Una piedra? ¿Una linterna? Y es más, ¿qué provocaría la pelea?
Ante esa pregunta, los oficiales teorizaban que Burke pudo verse implicado en esta hipótesis, debido a que, en el cuarto de John Bennett, los oficiales encontraron heces en la cama, y algunos dulces parecían haber sido introducidos en ella y dejados escondidos. Entonces, se creía que la pelea pudo haberse desatado por eso, poniendo a Burke nuevamente en el ojo del huracán, proclamando que John Bennett solo quería defenderse. Aún así, solo eran hipótesis. Años más tarde, Burke se mostraría en los medios de televisión junto al Dr. Phil, un reconocido psicólogo en el medio televisivo. En pantalla, Burke volvería a ser tendencia, pero esta vez no por tener un carisma positivo como se mostró en algún momento, a pesar de ser alguien callado. Esta vez parecía alguien con falta de emoción, un joven a quien no le brillaban los ojos, o como decían algunos, un recipiente vacío. La gente obviamente vinculaba este comportamiento a la culpa y resentimiento, mientras que algunos expertos vinculaban ese vacío interno al trauma vivido de haber perdido a su hermana menor. Al no tener nada aún, el tiempo pasó. 20 años después, para el 2016, la CBS, cadena de televisión del país, sugirió que el asesino había sido Burke, dando muerte a su hermana por medio de un accidente. Burke, con 29 años, tomó poder sobre el asunto, respondiendo con una demanda que albergaba los $750 millones. Ante la magnitud monetaria, la CBS declinó por seguir en esa acusación y desistió a través de un acuerdo confidencial con el presunto sospechoso. Pero espérate, volvamos un poco hacia atrás y retomemos la investigación. Con las hipótesis expuestas, las respuestas seguían sin dar con un blanco fijo. Todo estaba mal marcado, o mejor dicho, bien planeado. Para el año 2002, un nuevo fiscal se hizo cargo del caso, tomando como prioridad que la muerte había sido en manos de un sospechoso desconocido. Esta parte tomó mucha fuerza debido a que en el 2003 se descubrió que los rastros de ADN que se tomaron de la ropa de John Bennett pertenecían a un hombre desconocido. Excluyendo por completo que esos rastros coincidieran con los Ramsey, el fiscal del distrito envió a la familia una carta de disculpa en 2008, aclarando que la familia estaba completamente descartada por los resultados de ADN. Pero algunos, como por ejemplo el ex jefe de la policía de Boulder, no estaban de acuerdo. Esta reacción fue la causante de que el caso volviera a reabrirse, razón por la cual hasta hoy en día siguen sin conocerse quién fue el causante de la muerte de John Bennett Ramsey. En diciembre, pero esta vez de 1948, tomaremos rumbo a la playa de Somerton, en Adelaida, Australia. Para esa época, lo más normal era ver a las personas disfrutar del agua, disfrutar de la comida y de, por qué no, de la vista. Sin embargo, esa normalidad rutinaria se vería envuelta en un escándalo que hasta el día de hoy es catalogada como una muerte misteriosa. Un hombre sentado en una roca daba la impresión de estar dormido. Con un traje y una corbata, se creía que era alguien que venía de una fiesta, llegándose a pensar que podría haber estado pasado de copas. Pero no, el hombre estaba muerto. Sin tener una identificación del hombre en cuestión, los médicos tenían problemas para identificar también el factor causal de muerte. No obstante, todo parecía abarcar que algo no andaba del todo bien. Uno de los médicos revisó reiteradas veces las pertenencias del hombre desconocido, metiendo mano en cada uno de los bolsillos que tenía en su ropa, hasta que un compartimiento secreto es descubierto, descubriendo un papel que tenía escrito de manera impresa tan solo 2 palabras: Tamam Shud. Sin entender el idioma, se invocaron a traductores públicos para determinar si el mensaje significaba algo, poniendo fin a esa duda, ya que la traducción de Tamam Shud estaba bajo el idioma persa, que traducido quiere decir finalizado o terminado. Curiosamente, esa frase, o más bien ese papelito encontrado en el bolsillo del hombre, es parte de un libro llamado El Rubaiyat de Omar Khayyam. Lo peculiar es que el papel tenía una consistencia diferente, sumado a que su reverso era blanco. Esto provocó que los oficiales comenzaran con una extensa búsqueda para encontrar una copia del libro que tuviese particularmente el reverso blanco.
Por ende, una foto del papel fue enviado a la policía interestatal y fue divulgada al público en general, llevándolos de manera exitosa hasta un hombre que reveló que había encontrado una edición de aquel libro en el asiento trasero de su mismo auto, que estaba estacionado en la calle Yeti en Glenelg, zona turística y comercial de Adelaida, 2 semanas antes de que el cuerpo fuese encontrado. La edición parecía haberse publicado en el año 1859 y fue traducida por un hombre llamado Edward Fitzgerald y publicada en Nueva Zelanda. Al revisar aquella primicia, dieron con que justamente ese libro le fue arrancado un pedazo de hoja en las últimas de sus páginas que, claro, tenía el reverso blanco. Gracias a una prueba microscópica, finalmente se determinó que el pedazo de papel faltante era el que el hombre desconocido hallado muerto mantenía en su bolsillo. Con una de sus tantas incógnitas resueltas, no pasó mucho para que apareciera una nueva. Precisamente en el mismo libro, en la parte trasera, alguien había escrito 5 líneas de letras en mayúsculas. De las 5, la segunda y la cuarta poseen una similitud, lo que hacía creer a los oficiales que fue tachada por lo parecido que eran. Sin saber el significado real, a las autoridades no se les venía otra forma de indagar aquellas palabras, concluyendo que todo se inclinaba a que eran códigos. En la misma parte trasera, una serie de números también llamó la atención, solo que esta vez se trataba de algo más simple que un código, un número de teléfono. Este número pertenece a una ex enfermera que vivía en la calle Moseley, Glenelg, a unos 400 metros del lugar en el que fue encontrado el cuerpo. La mujer, al saber que los oficiales le preguntaron sobre el libro, afirmó que en un periodo de su vida trabajó en el hospital de Royal North, ubicado en Sydney, durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, en ese tiempo, ella aclaró que poseía una copia, pero que en 1945 se lo regaló a un teniente del ejército llamado Alfred Vauxhall, quien servía en la sección de transportes marinos de la Armada Australiana. Como una teleserie romántica, la mujer afirmó que después de la guerra se mudó de ciudad y se casó. Pasados los años, de manera inesperada una carta de Vauxhall llegaría a su puerta, que sin dar mayores detalles se creía que Vauxhall la buscaba para algo más, netamente por su tajante respuesta a la carta, aclarando que estaba casada. A fines de 1948, una persona desconocida preguntó por ella a uno de sus vecinos, apuntando de que podía tratarse de Vauxhall, pero no había cómo evidenciarlo. Pues ante la presente información, los oficiales le mostraron una foto del cuerpo, pero ella no logró identificarlo. Pero a ver, aquí algo no cuadraba. Resulta que, a pesar de no haber identificado el cuerpo, su reacción generó inquietud. El detective en cuestión informó que la reacción de la mujer, a pesar de su respuesta, era de tal sorpresa que estaba a punto de desmayarse. Estas pistas apuntaban a que Vauxhall era el hombre hallado muerto en la playa. Pero rápidamente esas pistas fueron disueltas porque Vauxhall apareció vivo, y adivinen, con la copia del libro que la mujer le regaló. Hasta el día de hoy, el misterio sigue, y es una historia que queda plasmada entre las anécdotas más extrañas ocurridas. Pues claro, imagina que en esas décadas la tecnología no es como la de hoy. Viéndose envuelto que posguerra mundial y una presente guerra fría, se pensaba que el hombre era un desconocido espía soviético, aunque no hay nada que avale tal hipótesis. Por otro lado, la razón de su muerte, al ser desconocida, caía en preguntas que claramente no se podían responder. ¿Cómo es que su muerte fue tan limpia? Múltiples teorías impartían, llegando a frustrar las mentes de los involucrados y encargados del caso. A eso también sumar que las pistas no eran muy claras, y es por eso por lo que se creía que todo se trataba de una misión fallida de un espía o de un británico traicionado. El 4 de diciembre, 3 días después de haberlo encontrado, la policía informó que las huellas dactilares del hombre no estaban en los registros de la policía de Australia del Sur, llevándolos a investigar fuera de la región. El 5 de diciembre, The Advertiser anunció que la policía estaba buscando información en archivos militares después de que un hombre le dijese que estuvo bebiendo con una persona muy parecida al muerto en un hotel de Glenelg el 13 de noviembre. Mientras bebían, el hombre misterioso sacó una tarjeta de pensión militar que tenía el nombre Solomonson impreso en ella. En medida de hacer lo posible para saber quién era, la policía acudió a la idea de que la gente pudiese identificar el cuerpo. No me quedó muy claro si esto lo hicieron a través de periódicos o si fue directamente en la morgue. Pues allí, 2 personas identificaron el cuerpo como el de un leñador de 63 años llamado Robert Walsh. Una tercera persona, llamada James Mack, también vio el cuerpo,
al que no pudo identificar en un principio, pero una hora después contactó con la policía asegurando que se trataba de Robert Walsh. Mack dijo que dudó al verlo por una diferencia de color en su pelo. Walsh dejó a Adelaida unos meses antes para comprar ovejas en Queensland, pero nunca regresó para Navidad como se esperaba. La policía fue escéptica, creyendo que Walsh era demasiado viejo como para ser el fallecido. Sin embargo, tenían en cuenta que el cuerpo pudo haber sufrido una sanación natural, ya que, de ser un leñador, tuvieron que haber pasado al menos 18 meses sin actividad por las sanas que estaban sus manos. En consecuencia, cualquier esperanza de identificarlo se fue desvaneciendo. No obstante, cuando una señora llamada Elizabeth Thompson, una de las que lo identificó como Robert Walsh, se retractó, después de una segunda vista del cuerpo, cuando percibió la ausencia de una cicatriz, así como el tamaño de sus piernas, llevándolos a entender que el cuerpo no era de Robert. Una raya para la suma, el caso volvió a sufrir un giro inesperado. El 14 de enero de 1949, cuando personal de la estación de trenes de Adelaida descubrió un maletín marrón con la etiqueta arrancada. Esta maleta había sido recibida el 30 de noviembre de 1948 a las 11 a.m. En este curioso maletín se encontraron varias cosas como una bata, pantuflas rojas de talla 7, 4 calzoncillos, pijamas, artículos de afeitar, un pantalón marrón con arena en el doble de la basta, un destornillador buscapolo, un cuchillo de mantequilla modificado para hacer un instrumento pequeño y afilado, tijeras con puntas afiladas y un pincel. Entre otras cosas, lo que llamaba la atención era que nadie reclamó el cuerpo, nadie lo buscaba, abarcando un misterio que cada vez se iba volviendo una piedra en el zapato. En la década actual, precisamente en el 2022, investigadores quienes han ido tomando el hilo de este caso, analizaron su ADN con ayuda de la tecnología y ¿qué creen? Hubo luz verde. El resultado, un hombre llamado Carl Webb, ingeniero eléctrico nacido en 1905. ¿Será verdad? ¿Será un espía? ¿Será un hombre común y corriente que simplemente murió de manera natural? Pues no sabemos. Lo único que sabemos es que el caso se llama El hombre de Somerton. Un cuerpo sin identidad y una niña que no pudo disfrutar su infancia son dos casos que claramente estuvieron presentes en la vida de muchas personas que estaban pendientes. Casos que lamentablemente no tienen una explicación concreta que dé con los asesinos. Casos que quedarán en la historia absorta del misterio. Casos que simplemente quedarán en el limbo de la duda. Para finalizar, si te gustan los misterios reales, te invito a suscribirte. Recuerda compartir y dejar tu like. Muchas gracias por llegar hasta acá y antes de irme, respóndeme la siguiente pregunta. ¿Conoces algún otro caso misterioso que no se haya podido resolver? Te leo en los comentarios. Esto fue Podcast Bogifóbico. Bye bye.